Dame fe para abrazar, ¿qué? Tus promesas. ¿Para llegar a dónde? A la meta. Dame tu poder. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu maravilloso amor, por tu cuidado, por cada parte que se ha tenido para gloria tuya y para esta que también es para gloria tuya, Señor. Condúcenos con tu espíritu, que nadie ni yo salgamos vacíos, y estemos llenos de tu espíritu para poder estar listos para preparar a otros, para vencer, como dice la canción, y para llegar a la meta por tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días. Damos gloria a Dios por cada joven, por cada uno de los que están en el audio, que nos han ayudado, facilitando para poder hacer esta obra que es para Dios. Yo le mandaba el agradecimiento por la mañana al audio, a todos los que están en el audio. Henao me respondía, para gloria de Dios. Amén. Todo lo que hagamos, digamos, pensemos, comamos, Dios quiera que sea para gloria de Dios, porque Él solo se merece la honra y la gloria. ¿Sí o no? Un fuerte amén para Dios. Amén. Gloria al Señor. Ustedes saben, antes de comenzar, yo quiero recordar que aquí esto que tenemos acá es muy importante, que la oración se presente. Aquí hay tarjeta para personas que quieran tener alguna reunión con los ancianos. Estamos aquí dispuestos los ancianos a trabajar con cada uno. Hay necesidades que quizás no se quieran escribir o que no se quieran hablar, pero hay necesidades que necesitan apoyo. Y estamos para eso. Dios nos ha levantado para preparar, para ayudar y al mismo tiempo prepararnos y ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Ahí estamos los ancianos unidos queriendo trabajar por la iglesia, ¿verdad, Javier? Queremos darle gracias a Dios también, porque hoy en la tarde, recuerden que yo tengo como 6 visitas invitadas. Los muchachos que vinieron el otro sábado, más otros trabajadores que trabajan conmigo, a ver si pueden venir por la tarde a ver el concierto de Junior Marchena. Dios quiera que invitemos a muchas personas y ese mensaje que va, la música entra. Yo se lo estaba diciendo cuando estaba oyendo el Rincón Infantil. El profesor Stout dice, y se sabe que la música entra, ¿verdad? Entra ¿cómo? Sin permiso el cerebro jefe. Y cuando entra una cosa positiva, amén, porque los niños recuerden que hay 28 doctrinas y que las doctrinas son enseñanzas. Qué lindo, ¿verdad? Que podamos fijar las cosas lindas en la mente a través de la música, porque el enemigo la hace. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Ahora quiero hablarles hoy de un tema que casi toda la iglesia la conoce, pero que me gustaría que, como estamos en este tiempo del fin, hablemos sobre el juicio en favor nuestro. Así se titula el tema de hoy. Y muchos dirán, ay, pero si yo conozco, sí, pero cuando tú repites lo que ya conoces, y puede que haya alguno que esté conectado, y saludos a los que están en las redes, cuando tú conoces y sigues repitiendo, llega el momento que hace que tu mente se llena del amor de Dios. Cuando vas repitiendo y estudiando. Cuando yo salgo de mi casa en el carro, yo pongo un tema, o pongo una predicación de alguien, o pongo promesas bíblicas. Cuando regreso de mi casa sigo oyendo si no he terminado. Y así voy yo, ¿verdad, Seila? ¿Tú lo haces igual, verdad? Gloria a Dios, te vi con la cabeza a sentir. Ahora, yo les voy a pedir antes de empezar el tema algo. No dejes que nadie te entretenga en estos momentos, no porque esté hablando yo, sino porque vamos a citar muchos textos bíblicos y tengo que ir muy rápido para poder completar todo lo del tema. Y luego les voy a dar un testimonio tremendo para que ustedes vean que hay pueblo de Dios en otros rediles. No dejes que nadie te entretenga, no dejes que nadie te robe tu momento de espiritualidad, tu alimento para esta mañana. Amén. El teléfono, nada te entretenga. Pídele a Dios tú mismo. Señor, permite que yo no salga vacío. Que tu palabra pueda fortalecerme y pueda poner en mí la seguridad de mi salvación. De que sí voy a llegar a la meta. Porque Cristo es el conductor de mi barco. No te preocupes por otro barco. En este caso la salvación es por la fe individual. Por tu barco. Hebreos 4:15, para comenzar, tenemos la lectura bíblica.
John está ahí al timón, gracias John. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, y por aquí decía alguien en la clase eso, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tengo alguien que sabe lo que yo puedo pasar, la dificultad que yo puedo pasar. El juicio investigador, del cual vamos a hablar hoy, y que está relacionado con otras dos doctrinas, es una doctrina bíblica. Recuerden, una enseñanza bíblica, como decían hoy en la clase de Rincón Infantil. A pesar de ello, solo la iglesia adventista lo cree y lo enseña. Tremendo eso, ¿verdad? Que sea bíblica, pero que solo una iglesia lo esté enseñando. ¡Wow! Es importante aclarar que la mayoría de las iglesias creen que cuando una persona muere, en ese mismo momento va al cielo, o al paraíso, al infierno o al purgatorio. Tremendo eso, ¿verdad? La Biblia enseña que el juicio no es un evento que sucede en el momento que murió la persona. ¿Es qué cosa? Un proceso. Hay una investigación, porque Dios quiere que quede todo claro. Dice, la razón es que Dios desea que tanto los seres no caídos del universo tengan el pleno conocimiento de cada alma, que se salve o que se pierda, que haya sido un dictamen justo de Dios. Ni ha estado relacionado Dios con el mal en el gran conflicto. Por ello hay testigos que pueden confirmar cada sentencia ejecutada por cada ser humano que ha vivido, viva o haya de vivir en la tierra. Hoy solo veremos la primera parte del juicio, porque el juicio tiene tres partes. Está el juicio investigador, está el juicio que se hace, que revisan en el milenio, y lo voy a dar de una manera rápida. En el milenio, los salvos revisan los expedientes de aquellos que van a ser perdidos, porque va a venir la tercera parte del juicio, cuando la Santa Ciudad desciende sobre Jerusalén, y entonces se ejecuta una sentencia. Para ejecutar esa sentencia, Dios tiene que mostrarle a los salvos los expedientes de los perdidos. Para ejecutar la sentencia esta que va de los salvos ahora, Dios tiene que demostrar a través de los ángeles que son testigos, y lo vamos a ver con la Biblia, que realmente Dios ha sido justo, porque ha sido puesto en tela de juicio el carácter santo de Dios por Satanás. Ante el universo, Dios tiene que aclarar, para que haya felicidad, tiene que haber claridad. Para yo tener un negocio claro con alguien, tiene que ser muy claro en los negocios. ¿Sí o no? Y Dios es muy claro en su negocio. Para explicar, vamos a empezar el ejemplo de juicio investigador en la Biblia, cuando podemos ver un juicio investigador allí en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, Dios no llega y dice, esto es así, sentencia para ti, sentencia para ti. No, empieza a investigar, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho tú, mujer? ¿Qué has hecho tú, Adán? ¿Sí o no? ¿Hay un juicio investigador pequeño ahí o no? Viene una sentencia y viene una ejecución de la sentencia, tiene que salir del Edén. Entonces ahí hay una muestra de juicio investigador. Ahora, para poder explicar el juicio tocaremos tres doctrinas, como dije: el estado de los muertos, segunda la venida de Cristo. Bueno, la segunda casi no la toco, no llegué hasta ahí. Y el juicio investigador, que es lo que estamos hablando. Creación del hombre, vamos rapidito. Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó, o dio aliento en su nariz, o espíritu, dice algunas versiones, soplo de vida, y fue el hombre en un alma viviente. Quiero explicarle, cuando el hombre es hecho o nace, en el caso de Adán es hecho con las manos, en la clase nuestro Dios lo pone a través de la engendración, engendra al hombre a través de esa forma, también Dios da vida. Y en este caso el hombre nace como si fuera una computadora que está vacía. Pero cuando pasan 5 años, 3 años, 4 años, 10 años, esa computadora se va llenando, ¿sí o no? Dios tiene información registrada, eso lo vamos a ver. Por eso quiero ir rápido. Al morir el ser humano, Eclesiastés 12:7, gracias a John que está afilado, y el polvo se torna a la tierra cuando muere, como era de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué regresa en ese espíritu? Ese ruaj. ¿Qué regresa? Una información. Dios registra esa información. Dios no necesita para hacer un juicio que la persona esté presente en el cielo, ¿verdad? Con tener la información. De hecho, nosotros vemos a una persona muerta grabada en un video y parece que está viva, pero la persona está en la tumba, ¿sí o no? Y tiene la información. Dios tiene más registro que nosotros para eso, para poder hacerlo. No tiene que estar presente la persona ahí. Ahora, Eclesiastés 9:5-6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y escuchen lo que dice, porque su memoria es puesta en olvido.
¿Por qué es puesta en olvido su memoria? Porque el órgano, que es el cerebro, muere también, porque es parte del cuerpo, que es donde se producen los pensamientos. Por lo tanto, es algo contradictorio que una persona muere y vaya para el cielo y esté, no sé, sin cuerpo, hablando, si es que el cerebro es el que produce el pensamiento, las acciones y todas las demás cosas. Dice también: su amor y su odio y su envidia fenecieron, murieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Salmo 46, 3 y 4, voy rápido, porque vamos a ir llegando a puntos importantes. Salmo 146, 3 dice: no confíen en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salud. ¿Y qué más dice? El 4 dice: saldrá su espíritu, tornárase en su tierra, en aquel día que perecen. Segundo texto que me dice que perecen sus pensamientos. Claro, al perecer, al destruirse, descomponerse el cerebro donde residen los pensamientos, la persona deja de pensar. Es muy sencillo. Las cosas de Dios son lógicas. Hemos visto el estado ahora de los muertos. Ahora, rapidito, hay una escena del juicio en la Biblia. En Daniel 7, 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre. ¿Quién sería ese? ¿Quién? Cristo, amén. Alberto, ese mismo. Que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. ¿Quién es ese? ¿Qué edad tiene el Padre? ¿Qué edad tiene el Padre? Sí, una edad eterna. Claro que tiene edad eterna. Ahora, es que a veces nosotros tenemos también una edad eterna. Cuando decimos 50, ya no cuento más. 50, ¿sí o no? Cuando yo llegué a 50 no quería contar más. 50, queríamos tener una edad eterna. Y la vamos a tener, ¿sí o no? Por la gracia de Dios. Dice que tenía una grande edad e hicieronle llegar delante de quién. ¿A quién hicieron llegar? ¿Delante de quién? Al Padre con el Hijo, ¿verdad? Hay una escena de juicio donde vamos a ir ubicándonos. ¿Dónde se desarrolla esta escena? Hebreos 8, 1 al 2 y 4 al 5. Dice el 1: así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos el tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Pontífice, ¿quién es el verdadero pontífice? No es el Papa, es Cristo. Y dice: ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no el hombre, que el Señor hizo, creó, asentó, lo estableció. ¿Qué más dice? Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. ¿Qué más dice? Y los cuales sirven de bosquejo y sombra. Ahí pusieron sombra, pero es sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Y le dijo Dios a Moisés: mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Los detalles estaban allí en Éxodo 25, 40, cuando Moisés está haciendo allí el candelabro y todas las cosas, los utensilios. Yo me imagino que Moisés tiene que haberse puesto a pensar: ¿y cómo yo hago estos detalles? Y Dios le dijo: mira lo que yo te he mostrado en el monte. Cuando tú miras no es lo mismo que cuando tú vas a hacer las cosas sin verlas. Cuando tú ves las cosas, las imágenes ayudan mucho a la predicación. Cuando tú ves, tú estás alimentándote mejor. Cuando Moisés vio todo lo que había en el cielo, ¿sí que hay un santuario celestial que inventa la iglesia? No, la iglesia no inventa ningún santuario. El pilar de la iglesia bendita es el santuario, pero es bíblico. Es bíblico. Esto ocurre al final de los 2300 tarde de mañana, que no podemos tocarlo ahora, que termina los 2300 tarde de mañana en el 1844. Pero no podemos entrar ahí. Si alguien quiere buscar sobre ese tema o preguntarnos, podemos darle información, sean por redes sociales o por acá. ¿Quiénes comparecerán en el juicio? Segundo Corintios 5:10, voy rápido. Dice: porque es menester que todos, no dice alguno, todos nosotros, alguna versión dice comparezcamos, que dice parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho. ¿Dónde? ¿Por medio de qué? Del cuerpo, ora sea, ya sea bueno o sea malo. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? Lo que yo hice, ¿dónde? En el cuerpo, porque es que no puedo hacer nada fuera del cuerpo. ¿Entienden? Es algo lógico.
Si no, Dios juzgara todo lo que va a hacer después del cuerpo, pero es que Dios no tiene nada, sabe que el hombre no sabe nada, por lo tanto va a juzgarlo mientras que esté como vivo, lo que quiere decir eso. ¿Qué será traído a juicio? Mateo 12, 36 al 37, dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, no antes. Cuando el hombre muere no da cuenta, es en el día del juicio. Y el día del juicio ya empezó. Y va por los muertos. Y luego pasará ¿por dónde? A los vivos. Dice Elena, no sabemos cuándo, pero va a pasar por los vivos. Ahora, porque por tus palabras, escuchen hermano, cuidado con nuestras palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O justificado o condenado, según sea qué cosa, nuestras palabras. Pero cuando habla de palabra, antes que saca la palabra, ¿qué sucede en nuestra mente? Hay un pensamiento. Y antes que saque un pensamiento, ¿qué es lo que sucede? Hay intenciones por las cuales se producen esos pensamientos. Porque si yo tengo intenciones buenas, yo tengo que hacer algo para desarrollar esa intención buena. O decir algo o hacer algo. Quiere decir que Dios va a juzgar intencionalidad, va a juzgar ideas o pensamientos y va a juzgar acciones. Porque a veces las acciones no van en concordancia con nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Por ejemplo, hay muchos ricos que sí donan mucho dinero a los pobres, sí. Pero huyéndole ¿a qué? ¿A qué? A los taxis. ¿Cuáles son las intenciones? ¿De ayudar? ¿Esa es la verdadera intención? Sí los hay, claro que sí. Que los hay que dan porque aman al prójimo. ¿Por qué no? Dice Elena de White en la primera cita, John, primera cita. Se abrió otro libro en el cual estaban anotados los pecados de los que profesan la verdad. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Una clase de personas estaba anotada por haber estorbado la siembra. A medida que el ojo escrutador del juez descansaba sobre ellos, se les revelaban distintamente sus pecados y negligencia. Con labios pálidos y temblorosos reconocían que habían traicionado su santo cometido. Con labios ¿cómo? Pálidos y temblorosos reconocían que habían traicionado su santo cometido. No habían vivido a la altura de lo que pensaban ellos que Dios lo había aceptado. Y no hay que ser muy cuidadoso, porque Dios es muy cuidadoso, es misericordioso, pero tenemos que tomar la salvación bien en serio. Habían recibido advertencias y privilegios. Advertencia, no hagas esto. Privilegio, mira quién tú eres, cómo eres mi hijo, tú eres un príncipe del reino. ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Nunca has pensado eso? A mí me han llegado esos pensamientos. Y yo estoy haciendo esto porque yo hago esto. Porque yo pienso esto, Señor, quítamelo. Esa es la lucha que tiene el verdadero cristiano. Tiene que luchar uno por la mente. No todo puede entrar a nuestra mente. Y lo más lindo es que nosotros somos los dueños de nuestros pensamientos, sí. Aunque pienses que no, sí. Nosotros podemos decirle que no a las cosas, si no Dios no nos juzgara como tal. Si nosotros fuéramos el responsable, Dios no nos juzgara. Echar la culpa a Satanás de todo. ¿Sí o no? Pero como somos personas, entes libres, capacitados para pensar y para decidir entre el bien y el mal, cuando lo conocemos, aunque no tengamos poder, podemos decirle: Señor, dame la victoria para vencer sobre mis pecados, sí, sobre mis pensamientos, sobre mis decisiones, sobre mis intenciones. Podrían ver ahora que habían presumido demasiado de la misericordia de Dios. Presunción es, dice Elena de White, la falsificación de la fe. La verdadera fe te lleva a obrar por amor en obediencia a Dios. La falsificación de la fe se llama presunción. Eso es lo que Satanás quiso cuando le dijo a nuestro Señor: tírate del templo, del pináculo del templo, porque los ángeles, dice la cita bíblica, y se la cita de una forma distorsionada, te alcanzarán en los brazos y te salvarán. El Señor no tenía que probar nada de eso. Eso es presunción, falsificación de la fe. La segunda cita, el juez dijo: todos serán justificados por su fe y juzgados por sus obras. Elena de White dice que escuchó que Dios le dijo: todos serán justificados por su fe y juzgados ¿por qué? Por sus obras. Solo por fe en Cristo somos salvos, pero se demostrará en el juicio si nuestras obras
realmente fueron genuinas o no. La salvación es por fe, pero nuestras obras revelan si de verdad la estamos viviendo o no la estamos viviendo. Recordemos que en la historia hubo mártires que fueron juzgados por los emperadores. Recuerden, Nerón, Diocleciano, el papado. Estos héroes de la fe fueron acusados como herejes. Dios va a revertir estos casos y los que fueron acusados serán salvos, que son los hijos de Dios, y los que acusaron serán condenados. Dios va a revertir cada caso. Eso pasará en la justicia, en los tribunales humanos. ¿Cuántas madres, cuántos padres? Pero ¿cómo? Este criminal ha matado a mi hijo y lo sueltan. Hay un padre que se tira sobre el criminal. No sé si lo han visto en YouTube. Porque llega a desesperarse de ver que la justicia lo está liberando. O le está poniendo una condena que no es correcta. Estando en España, le doy este testimonio. Casi llegando a España en el 2007, a Barcelona, supe de un caso de una niña llamada Marisol, que resulta que la justicia había llevado a un pederasta o a una persona que abusa a los niños a la justicia, pero no se había podido aplicar la sentencia el mismo día porque faltaban funcionarios y como no habían terminado de hacer los papeles, el hombre se fue para su casa. En ese periodo de vacío legal, así se le llama en justicia, ese vacío, ese bache legal, ese hombre, el criminal que estaba en su casa, ve a una niña, Marisol, la secuestra, la viola, la mata y la tira al río. Y el padre, cuando yo llego al puente allí de Barcelona, allí al puente del puerto de Barcelona, después de trabajar de noche, yo digo, ¿qué es lo que pasa? Que había una cola y la gente con su DNI, su identificación, para firmar para que se endurecieran las leyes contra este tipo de personas, porque las leyes son, para otras cosas son muy fuertes, pero para esto, en Europa, las leyes son muy débiles. Y estaban firmando, yo firmé, sí, es bueno no matar a esa gente, pero sí que te fuera la sociedad cuando hacen daño. De hecho, Dios lo hacía en el pasado. Debemos aplicar justicia y para eso Dios ha puesto la espada civil, para cuando se vieron los 6 restantes mandamientos: matar, robar, adulterar. Los libros, la iglesia enseña que hay registros en el cielo. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente, hablando de las mujeres fieles que estaban con Pablo, conmigo en el Evangelio, que lucharon conmigo, que combatieron conmigo, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, era un apoyo tremendo, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro, ¿dónde? En el libro de la vida. En este libro se anota una sola vez y se borra una sola vez. No es que ahora yo me fui a la iglesia, Dios me borró, voy por la iglesia, Dios me puso. No, esto no es un juego. Dios te da oportunidad, te anotaste, tuviste tus baches, te apartaste y Dios aún espera que tú regreses, tu libro, tu nombre, pero cuando llegue el momento del juicio, si has juzgado, como decíamos ahorita, si has juzgado con la misericordia de Dios, Dios borrará de ese libro. Vamos a ver si es así. Y vio a los muertos, Apocalipsis 20:12, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mira cómo Dios vuelve a recordar, según las obras. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus, le dijo Jesús a los discípulos, porque se regocijaban de sacar espíritus, demonios. Dicen que Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están ¿dónde? Escritos en los libros del cielo. Wow. Nota, Elena de White, una nota que yo hice aquí que dice, esta es una conclusión que yo saqué cuando estaba estudiando, este es el libro de la vida y los libros con los pecados registrados. Una vez se anota el nombre, como les dije, en el libro de la vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y una vez se borrara, si no es salva la persona, si es hallada falta, o se mantiene si es hallada salva y fiel, porque es fiel. Ahora está el libro de la vida y está el libro donde se anota cada pecado. Dice Elena que al lado de cada nombre
de cada pecado puede aparecer borrado o no borrado. Por lo tanto, es importante que vamos a ver qué debemos hacer con nuestro abogado, que todos sabemos, pero bueno. ¿Quiénes serán los testigos? Vamos a ver algunos detalles. Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La tercera cita de Elena de White dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre, escuchen, en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud, tremendo, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, omisión, que les voy a citar al final. Deber descuidado, omisión. Y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Si alguien le hizo una trampa en la iglesia a alguien, y por cierto se me olvidó, gracias Señor, el juicio va a empezar por la iglesia. ¿Y por qué? El juicio va a empezar por la iglesia nuestra, por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, recuerdan que Jesús le dice a alguno, en tu nombre, o la persona le dice a Jesús, en tu nombre, Señor, yo, y el Señor, ¿qué le dice? Apartados de mí. Pregunta, esas personas que estaban sacando demonios, que usaron el nombre de Jesús, ¿eran cristianos o no? ¿Decían ser cristianos o no? Dice, las admoniciones o reconvenciones, o sea, los regaños divinos, despreciados, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, wow, la influencia ejercida. ¿Qué cosa es la influencia ejercida? Malos testimonios, tremendo, hermanos. Todo, dice, para bien o para mal, porque hubo testimonios buenos y hubo testimonios malos. Dice, con sus abarcantes resultados. Y le pongo un ejemplo bíblico. Manasés mató 40 años. Vinieron y se lo llevaron con un narigón en la nariz. Se convirtió Manasés de 40 años a hacer el mal, pero sus hijos siguieron haciendo el bien. Pregunto, ¿hubo influencia de Manasés en sus hijos y en todo el reino? Sí, siguió la idolatría que él implantó. Así que van a tener los resultados tremendos. Todo fue registrado por el ángel anotador. ¿Quién es el que anota? ¿Quién es el testigo en el juicio investigador en la primera parte del juicio? El ángel anota. Dice que la verdadera historia no es la que cuentan los hombres, es la que Dios tiene registrada. Es la que Dios tiene registrada. ¿Qué norma o ley se utilizará para hacer el juicio? Santiago 2, 2 y 13 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará, sin amor, aunque Dios es amor, pero es que tú siembres lo que se coge. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia o amor. Y la misericordia, el amor, se gloria o triunfa en el juicio, contra el juicio. ¿Por qué? Muy sencillo. Los que practicaron amor estaban practicando la ley de Dios. Y una de las características es que por las obras, y las obras están a través de la ley. El amor se manifestó en ellos, la ley de Dios se manifestó en ellos. Uno porque conocieron a Cristo y otro porque por su conciencia, ese Romanos 1:16, si no recuerdo mal, dice que serán juicio para sí mismos, según la conciencia, porque el Espíritu Santo les habló. Eran indios, pero ese indio, aunque no conoció la ley de Dios, le decía, no te puedo matar. ¿Quién le dijo a él que no podía matar si no existía ley para él? Su conciencia, el Espíritu Santo se lo puso. ¿Comprenden ahora? A Bor le preguntaron un día, al pastor Bor, ¿se puede zapar a quien sin guardar el sábado? Sí, si no tenía esa luz, ¿verdad? ¿Quién es maestra aquí? Tú eres maestra, ¿verdad?
¿Le puedes hacer prueba a un niño de algo que no conoce, que tú no lo has impartido? Dios hará juicio de acuerdo a la luz que hayamos recibido, si la vivimos o no. Esas son las obras de la ley. ¡Wow! Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, hecha a la luz de los hombres escondida. Toda obra. La ley de Dios está relacionada con el carácter de Dios, que Dios es amor. Seguimos y vamos llegando al final porque quiero compartir con ustedes algo más. Hebreos 12, 34, seguir la paz para con todos y la santidad. 12, 14, ahí hubo un error, no te preocupes. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguimos con Juan 5, 22, porque hay un juez justo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Wow. Aquí está hablando de la ejecución del juicio, que es la parte final del juicio investigador. Cuando Jesús está intercediendo, dice Elena de Guay, y se quita las vestiduras de abogado, ¿cuál se pone? La vestidura de juez. Porque hay muchas veces cuando estudiamos con personas nos dicen: ¿y cómo va a ser el juez y el abogado al mismo tiempo? Es que el Padre es tremendo, el Padre es tremendo. El Padre dijo: tú eres el que moriste por la humanidad, tú tienes derecho a juzgarla. ¡Wow! Tú eres el que moriste por la humanidad, tú tienes el derecho a defenderla. ¡No! ¡Amén! Hermanos, yo no oigo ningún amén. ¿Quién es el abogado tuyo? Cristo. ¿Y quién es el juez? Cristo. Entonces, ¿qué temor tú puedes tener? Lo único que tienes que tener temor a ti. Si tú tienes un temor y no te confíes, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si yo no confío en mí, confío en mi Cristo, puedo llegar a puerto seguro, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿quién utilizará esta ley para acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién es el acusador? Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿El que qué? El que los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Tiene descanso Satanás para acusar? Hay alguien que le preguntó a Esteban: volver acá, ¿y cómo se alimentan los ángeles que tienen tanto poder, tanta fuerza? ¿Cómo es que llevan 6.000 años y no muere ninguno de ellos todavía? ¿No tenemos pérdida del ejército enemigo? Nunca. Pero va a haber una pérdida total, de un golpe. Dios los raerá después del milenio de un plumazo. Porque Dios, Cristo es nuestro abogado. Dice 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno, y yo creo que hay muchísimos, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo, porque ese sí puede defendernos. Y ese no es un abogado que te pregunta: ahí, ven acá, antes de empezar el juicio, ¿tú eres culpable o no eres culpable? ¿Tú eres culpable o no eres culpable? Porque hay abogados cuando van a defender le dicen a la persona: reo, ¿tú eres culpable o no? Dime para yo saber, porque yo quiero saber si tú eres culpable. No te preocupes, que te voy a defender de tu manera. Jesús no necesita eso. Jesús sabe que somos culpables y que necesitamos ¿qué? Su sangre. Por eso murió por nosotros. ¿Comprendes ahora? Por eso Él murió por nosotros. Para poder defendernos tenía que buscar la manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo no era bobería. ¿Era qué cosa? Dar su vida por nosotros. Qué amor tan lindo es de Jesús. Por eso yo he escuchado a alguien ahí, gracias al chileno que está con nosotros. ¿Dónde está el chileno? Amén, el hermano. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted cómo se llama? Daniel. Emilio, disculpa, porque yo con los nombres soy malísimo. Pero dijo algo que me llamó la atención en la clase, Emilio, y lo voy a levantar delante de Dios, esto que usted dijo, para gloria de Dios. Cuando oramos al Señor tenemos que orar como un amigo, como alguien que se conoce. Él puso el ejemplo de un amigo hoy que se encuentran y pasan tiempo. ¿Se acuerda lo que digo? Y es así, no es mecánico, yo voy a orar mecánicamente, no. Tú tienes un amigo grande y maravilloso en el que puedes
descansar. No vengas a hablar con él así como una tontería. Trátalo como es y acércate con seguridad al trono de la gracia para encontrar socorro, el oportuno socorro, ¿verdad?, que necesitamos. Ejemplo de un caso de una persona salva. Les voy a leer esto porque esto lo analicé y lo tuve que copiar para poder hacerlo. En el juicio se llama un nombre. Se analiza la evidencia. El libro de memoria describe la vida de la persona. Los ángeles anotadores detalla a detalle todo pensamiento, motivos, acciones, actos de omisión. Verifica que debajo de su nombre aparecen cada pecado cometido, pero la persona confesó cada error cometido y creyó en Jesús como su Salvador personal. E hizo todo por vencer su tendencia al mal con el poder del Espíritu Santo. Jesús presenta sus manos horadadas, sus pies traspasados y declara ante el Padre: yo morí por él. Al lado de cada pecado aparece anotado perdonado, y esta persona es hallada salva. ¿Te gustaría que este caso fuera el tuyo? Pregunto, ¿te gustaría que este caso fuera el tuyo? Amén. Podernos encontrar por la eternidad sin más llanto, más dolor, ni más tristeza. Porque como dice la Biblia, todas las cosas han pasado y no he vivido por gusto en esta tierra. Escuchen, Pablo habla de un cadáver montado sobre él, y se lo hacían allí los soldados romanos como un castigo a los reos. Y así pasa cuando yo corro una vida cristiana mediocre, falta de fe, sin confianza, rebelde. No, debo obedecer a mi Dios por amor, porque bastante hizo por mí, muchísimo. Hizo hasta lo sumo, dice Filipenses. Y entonces yo no tengo que arrastrar un cadáver, porque si yo no tengo Salvador, al final estoy arrastrando un cadáver, porque al final voy para la tumba y al final voy a desaparecer. ¿Para qué vine a la tierra? ¿Con qué razón? Así que los cristianos vivimos una vida no solo de obediencia, sino, como decía el hermano de Chile, Emilio, gozosa, porque tenemos un amigo, que amigo nos es Cristo. Un testimonio, el caso de la esposa de Tim Ballard. ¿Quién es Tim Ballard? Voy cerrando. Es el fundador y CEO de operaciones como Underground Railroad. No sé si han oído hablar de una película que le está dando a los cines. Tremenda película, Sound of Freedom. Gritos de libertad. Porque esa persona, Tim Ballard, trabajó para el ejército en los Estados Unidos, trabajó en actividades a nivel nacional e internacional para detener la trata de niños y niñas y adolescentes. Miles de víctimas desde el 2008, hace 8 años, 4,000 niños fueron rescatados. Hace 8 años, calladitos, se van a 69 países, se meten en cubierta como si fueran turistas. Y cuando les ofrecen un niño o una niña, caen sobre ese grupo, desmantelan, cogen los pederastras y los niños los llevan a la libertad. La película es para promover eso a nivel mundial, que está siendo callado por la élite, por la élite. Esa es la película Freedom of Death. Bueno, quiero decirles, yo nunca promuevo que vean una película, pero cuando hay una actividad como esta de salvar niños, yo en mi vida, en mi manera personal, no invito a nadie ni digo nada. Yo soy responsable de mis actos. Yo voy a verla, porque vale la pena fortalecer esa actividad. ¿Qué sucedió cuando este hombre, Tim Ballard, trabajó como agente especial? Le voy a hablar un poquito del caso de omisión. Cuando este hombre le dijo a la esposa: mira, yo voy a dedicarme a esto, a salvar niños, el riesgo que yo tengo es muy grande, hasta el punto que son 150,000 millones de dólares lo que está entrando por esta actividad. Hay mucha gente de arriba, hay mucho peligro. ¿Sabe qué le dijo la esposa? Que es creyente, cristiana. Le dijo: mira, yo no quisiera que te pasara algo, pero si yo te digo que no vayas, voy a perder mi salvación, le dijo. Si yo te digo que tú no vayas, yo voy a perder mi salvación. Salva a esos hijos, a esos niños, y regresa a casa. Hermanos, si Él está haciendo esta obra con los niños, y nosotros tenemos una obra que hacer grande, una obra que hacer grandísima, de salvar las almas de las personas para la eternidad, y sabemos que es en serio que Cristo
Esto no es un juego. La vida cristiana no es un juego, es algo muy serio. ¿Por qué callarnos? ¿Por qué cometer el pecado de omisión? ¿Por qué? Por amor llevemos el mensaje. Aquí hay un libro que Alfredo tiene allá, una caja. Todo el que quiera compartir. En mi trabajo hay gente con libros, en mis vecinos también, y de mi familia también. ¿Por qué no dar este libro que aclara bien todo el conflicto, todo lo que está pasando en nuestra tierra? Como yo le digo a los muchachos, mi responsabilidad, los que trabajan conmigo, es darles el libro. Si ustedes lo leen o no es un problema de ustedes, pero yo les he dado material para que conozcan lo que va a pasar. Léanlo. Léanlo. En este libro, para ir concluyendo, al final de este libro, que Alfredo tiene por allá, dice, Elena de White al terminar, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo es purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. En aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Escuchen, desde el átomo más imperceptible, ya hoy no es un átomo, hay cosas más pequeñas, hasta todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula, sin mancha, y en júbilo perfecto, que Dios es amor. Entreguemos este libro. Ustedes se imaginan a estas personas cuando lean este libro y lean la esperanza que hay, el final que tiene este libro. Y cómo está justo, como se lo digo yo, confírmenlo con la Biblia. Ustedes tienen libertad, tienen una mente independiente. Ustedes pueden revisar si es mentira este libro o no. Mírenlo con la Biblia. Nosotros no tenemos por qué hacer conciencia de ustedes. Ustedes son la propia conciencia. Ustedes tienen libertad que Dios ha dado para pesar después de haberlo leído, pero antes no puedes hacerlo si vale la pena o no. Aquí está la salvación, hermano. Es descrita junto con la Biblia. Ella usa toda la Biblia porque en la Biblia está la palabra de Dios. Todo es la última regla de fe y doctrina, nuestra palabra. Dios nos ayude a que nos mantengamos fieles, firmes en el camino y que en el juicio, al ladito allí de cada uno de tus pecados y de los míos, pueda parecer perdonado. Creyó en su Salvador, vivió una vida en conformidad a lo que conoció, a la luz que le fue revelada. Dios nos ayude. Antes de orar, quería que tú te levantaras y hablaras un poquito de lo que vamos a hacer aquí. Por favor, expliquemos, hay personas viéndolo, y luego tenemos una oración. Vamos a pedirle al pastor que está con nosotros que tenga la oración. Pastor, venga con nosotros para que tenga la oración. Muy bien, después de la oración del pastor Emilio, bienvenido acá, que está con su esposa acompañándonos en este día. Para la gloria de Dios. Los diáconos van a dar la salida como normal. Todo el que guste puede quedar, pasar aquí al frente unos minutos. Vamos a estar orando por las peticiones que ya están puestas en este cofre. Y el papelito está ahí al frente, lo puede llenar y poner ahí. Vamos a estar orando todas las semanas por estas peticiones. Queremos pedir a la iglesia, si en este transcurso de la semana, el próximo sábado, Dios le contestó su oración, vamos a decirlo en público para recibir más poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero quede unos minutos, no mucho tiempo, vamos a estar aquí, los ancianos van a pasar y vamos a orar por todas las peticiones aquí presentes. Pastor. Hermanos, Dios es bueno, ¿cierto? No lo soy, ¿Dios es bueno, sí o no? Yo quiero orar por usted, agradecerle a Dios por este mensaje de esperanza. Para la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? Tenemos un gran Dios, un gran abogado. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a orar. Nuestro Padre, qué honor, qué privilegio tener un Padre como tú. Amén. El Dios del consuelo, el Dios de la esperanza, Amén. el Dios de la gloria, el Dios que nos ofrece una herencia, porque tú eres nuestro maravilloso abogado, tú eres nuestro intercesor, y por lo tanto esta mañana te damos gracias
porque si alguno de nosotros hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Amén. Gracias por oírnos, gracias por este sábado y gracias porque esta iglesia no solamente cree, sino actúa, que hay poder en la oración. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Métele. Muy bien, los diáconos van a dar la salida. Todo el que desee, pido a los ancianos que pasen aquí al frente. Recuerde, si usted, la caja está abierta, si usted no quiere dar una petición anónima, no ponga su nombre. Si usted quiere poner su nombre, puede hacerlo. Los ancianos vamos a estar leyendo estas peticiones personalmente y la vamos a estar orando por ellas semanalmente. Dios conoce nuestras peticiones y Él obrará según sea su santa y divina voluntad.